se han comprometido, esos mismos terminen, Señor. Gracias, Dios, por tomar el control y por permitir, Señor, tu bendición en ellos y en este lugar a recibir tu palabra con nosotros, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, qué bendición. Gracias, Gabriel. Vamos a Éxodo capítulo 11, ¿sí? Vamos a estar en esta noche viendo el capítulo número 11 de Éxodo. ¿Listo? Si me acompañan pueden ver conmigo allí, dice, se anuncia la muerte del primogénito. Son solo 10 versos, pero si ustedes notan, que los versos del Éxodo son muy largos, no son versos cortos, sino versos muy largos. Entonces, vamos a verlo. Éxodo capítulo 11, ¿sí? Vamos entonces a ver y acompáñenme a leer desde el verso 1, por favor. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y que cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón nos oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Señor, te doy gracias por esta noche y quiero pedirte de una manera muy especial por este estudio que hoy tendremos, el capítulo 11. Oro, Señor, para que abras nuestro entendimiento, oro para que quites toda distracción, Señor, y que nos permitas ver lo que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada vimos 2 plagas, la octava y la novena. ¿Recuerdan qué plagas vimos? Langostas y tinieblas. Dice que al punto que ellos podían palpar las tinieblas, pero sabemos que las tinieblas no se pueden palpar. Lo que significaba era que andaban a tientas y que era tan tremendo la oscuridad que había que ni siquiera podían ver a una persona, no la pudieron ver durante 3 días. Fue terrible. Pero estas 2 últimas plagas fueron una demostración de Dios hacia Faraón, porque recuerden que Faraón ha preguntado, ¿y quién es Dios para que deje ir yo a este pueblo? Entonces, una de las aplicaciones, o Dios, perdón un momentico, no sé qué me es. ¿Sí? Y ustedes también están haciendo bastante fuerte. Dice, mostraré a Faraón, si querés direccionarlo es hacia acá. ¿Sí? Bueno, entonces dice, mostraré a Faraón y a sus siervos y las señales servirán como testimonio a su pueblo. De las muchas razones que Dios tuvo para enviar las plagas, Dios dio 2 razones a Moisés. Uno era que él se iba a mostrar a Faraón, y número 2, que él también de alguna manera estaba diciendo, esas señales van a servir como testimonio, recuerden, para que lo digan a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y hablábamos cuán importante es hablar a nuestros hijos de esos testimonios de lo que Dios ha hecho. No te calles cuando Dios haga algo majestuoso.
una de las cosas que yo trato con mis hijos es, mis hijos, a veces no necesito decirle cuando estamos viviendo una situación difícil, ellos la saben y la experimentan y la viven con nosotros, pero cuando Dios hace un milagro, yo no me callo y no paro de decirles, esto lo hizo Dios y solamente fue por la mano de Dios, porque de esa manera yo les estoy mostrando cuán real es nuestro Dios, ¿sí? Una de las cosas que más me cargaban de alguna manera cuando inicié en el ministerio es que pasamos situaciones muy difíciles, ¿sí? Muy apretadas. Entonces sentía, y Mateo de alguna manera me cuestionaba y me decía, papá, ¿y tú por qué no vuelves a trabajar en la empresa donde estabas antes? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, él cuestionaba todo el tiempo y ¿por qué tienes que estar allí en lugar de poder estar en una empresa donde teníamos las comodidades o lo que podíamos recibir? ¿Sí? Y eso me golpeaba porque yo decía, Señor, yo no quiero que Mateo vea que el ministerio sea algo donde es ingrato, donde un lugar donde no es bueno estar. Ahora se viven situaciones difíciles, pero también se viven situaciones de mucha bendición que uno no puede cambiar. Ahora esas difíciles, cuando uno está en el Señor, las puede pasar de una manera muy especial. Entonces uno, en el caso mío, me toca cuidar su corazón. Pero cuando tú veas un milagro del Señor, cuando experimentes un milagro del Señor, no te calles con respecto a lo que Dios hace. Muéstrale a tus hijos cuán bueno es Dios. Una de las aplicaciones fuertes que vimos también en el capítulo 10 es la forma en que el creyente se puede ver tentado a negociar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Faraón trató de mover y tentar con unas buenas propuestas a Moisés de lo que Dios le había dicho. La primera vez le dijo, quédense aquí adorando, no vayan tan lejos, en Éxodo 8. Luego le dijo, bueno, vayan solo los hombres, no se vayan a poner a llevar a las mujeres y los niños que todo está destruido. Luego le dice, ok, vayan las mujeres, los niños, llévense a los niños pues si quieren, pero dejen las bestias aquí. ¿Y qué dijo Faraón? Ni una pezuña va a quedar en Egipto y tú, Faraón, nos vas a dar para que adoremos al Señor. Miren que hemos encontrado frases interesantes. Uno, ni una pezuña en el capítulo 10, pero ahora Dios, eso lo dijo Moisés, y ahora Dios, ¿qué dijo? ¿Quiénes observaron en el capítulo 11 algo que el Señor dijo con respecto a la última plaga? ¿Sí la notaron? Lo del perro. Dice, ni un perro va a ladrar. Dando a entender, ni una pezuña se va a quedar aquí y cuando venga la plaga, ni un solo perro va a ladrar. Interesante porque estamos viendo cosas que quizá para mí me han llamado la atención leyendo y estudiando ese capítulo. Y vamos a entender qué significa esa expresión de que ni un perro iba a ladrar. Pero allá, mientras todos iban a gritar de la muerte, de la mortandad y de todo, en el pueblo de Israel, ni un perro iba a tener que ladrar porque ahí no iba a pasar. Iba a ser tanta la paz y la calma que iban a experimentar que ni un perro se iba a escuchar. Y vamos a ver por qué el Señor dice un perro, porque precisamente un perro habla de un animal inmundo. Pero interesante, ¿no? Como creyentes a veces nos vemos tentados a movernos de nuestra posición en el Señor. Dios, cuando nos dice algo, no podemos negociar el mensaje del Señor como Moisés lo hizo, no lo negoció. Faraón fue el que termina cediendo y aquí lo vamos a encontrar no solamente dejando ir al pueblo, sino echándolos, que es lo que el Señor les dice. Vamos a ver tres cosas. La primera, el pueblo de Dios es respetado y honrado por sus enemigos, de los versos 1 al 3. ¿Recuerdan cómo había sido el pueblo durante 430 años atrás? Abusado, esclavizado, pero ahora el pueblo va a ser respetado y honrado por sus enemigos, ¿sí? ¿Recuerdan cuando Moisés por primera vez se presentó a Faraón? ¿Qué hizo Faraón? Dios, deben estar hablando tantas tonterías, duplíquenle el trabajo y ahora no le vamos a dar la paja para hacer los ladrillos, por estar pensando, porque es que están ociosos, por eso hay que ponerle más trabajo. Y el pueblo pensó lo mismo y los oprimieron más, pero ahora vamos a ver la diferencia. El pueblo de Dios va a salir honrado. El pueblo de Dios es protegido por Dios de la ira o del juicio de Dios. Y el pueblo de Dios va a ser librado del cautiverio por la poderosa mano de Dios. Primero, el pueblo de Dios es respetado y honrado por sus enemigos, ¿sí? Una plaga que hará que Faraón finalmente los deje ir, verso 1.
Jehová dijo a Moisés: una plaga aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. ¿Qué está diciendo Dios? Moisés, falta una plaga más, y con esta plaga vamos a darle final a esto. Moisés finalmente los va a dejar ir a ustedes, no va a querer tenerlos ni un minuto más, seguramente los va a echar. La palabra echar significa expulsarlos de todo. O sea que Faraón no solamente permitiría que Israel se marchara, sino que él mismo se encargaría de echarlos, porque no quiere tenerlos ni un minuto más ahí. ¿Por qué? Porque él sabe que el retener más al pueblo de Dios le va a costar la vida a él mismo. Le costó la vida de sus primogénitos, ¿sí? Vamos a ver el verso 2, dice: habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. ¿Cuál es la instrucción de Dios ahora? La instrucción de Dios aquí es pedir, ¿sí?, a sus vecinos alhajas de plata y oro. Faraón aún no estaba convencido, pero el pueblo de Egipto ya deseaban ver el pueblo de Israel marcharse. Deseaban tanto que se marcharan que les iban a dar regalos de plata y oro para que se fueran. O sea, el pueblo de Dios estaba tan doblado, el pueblo de Egipto estaba ya tan doblado de su rigidez, que ellos, cuando esta gente venga y les toque, los vecinos y a sus vecinas le digan: denos sus alhajas de plata y oro, la gente se los va a entregar, porque ellos ya no quieren que ellos estén ahí, porque saben que entre más días pasen ahí, Dios, el Dios de ellos, va a estar enojado con Faraón y por ende con el pueblo, y les va a traer este castigo tan grande. Entonces, estas joyas más adelante van a ser usadas ¿para qué? Más adelante va a ser usada para el templo que el Señor les va a pedir al pueblo. Primero va a ser usada para una adoración falsa, que es para el becerro, ¿recuerden? Pero ese becerro no se quedó así, eso lo derriban, y más adelante este oro, ese era el propósito, y ahí podemos encontrar una aplicación. Dios estaba adelantándose a lo que iba a ocurrir, a la orden que él le iba a dar. ¿Cuál era la orden? Hacer un tabernáculo, hacer una vestimenta para los sacerdotes, donde llevaban un pectoral, y en ese pectoral llevaban una cantidad de cosas que vamos a estar viendo, material del que ellos llevaban. Pero ¿qué hicieron ellos con ese material que llevaron? El becerro de oro, una adoración falsa. Le dieron un destino incorrecto, un destino diferente al que Dios quería que le dieran. Y a veces nos pasa así, ¿no? Dios nos da una provisión, pero nosotros lo destinamos de una manera incorrecta, en el lugar incorrecto, ¿sí?, en el lugar donde Dios no quiere que lo pongamos. Entonces, eso más adelante vamos a ver. Ahora, la idea no era de pedir prestado con el propósito de devolverlo, sino literalmente de pedir y recibir tesoros de valor de los egipcios. Era más o menos como una indemnización. Tantos años han servido como esclavos, ahora ellos iban a tocar y todos le iban a dar alhajas de oro y de plata, y prácticamente se iba a ver como una indemnización por todos los años que habían servido a Egipto como esclavos. Es interesante porque la forma en que el pueblo de Dios va a salir es semejante a un ejército vencedor. ¿Saben qué hacía cuando un ejército vencía a otro? Cuando un pueblo vencía a otro, lo que ocurría era que tenían derecho, cuando se enfrentaban dos pueblos y uno vencía al otro, el mayor, el que había vencido, tenía derechos sobre los animales, tenía derechos sobre la tierra, sobre las posesiones de ellos. De alguna manera el Señor está librando a su pueblo, pero no los está librando y van a salir humillados con la cabeza abajo, sino que los va a llevar con la cabeza en alto, y están saliendo como un ejército vencedor, donde van y le dicen: hey, denos sus alhajas, y ellos los van a entregar. Tremendo, ¿no? ¿Cómo Dios puede cambiar una situación tan tremendamente abrumadora de esclavitud, de pobreza, de miseria, y cambiarla como de libertad, de victoria, de honra? Algo que fue deshonra. Y miren, si nos damos cuenta, ese es el tema consistente en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hizo el Señor con nosotros? Nos cambió de estatus,
Nosotros éramos hijos de ira y ahorita somos ¿qué? Hijos de Dios. Y ahora estamos sentados en lugares celestiales según Efesios. Pero anteriormente, ¿cómo estábamos? En miseria, en ruina espiritual, y estábamos muertos espiritualmente. Y saben, Dios cuando viene a nuestra vida es lo que viene a hacer, viene a darnos cambios. Ese pueblo, 430 años humillado, ultrajado, abatido, miserable, ahora Dios lo está sacando como si hubiesen ganado una batalla que ellos nunca lucharon, pero que el Señor la está librando por ellos. Y saben, así es Dios con nosotros. Por eso nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas. Es lo que el Señor está haciendo, está librando una batalla por ellos, y ellos van a salir libres y con recompensa, como si ellos hubieran luchado algo. Y por eso el Señor si el Señor va delante de nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es lo que la palabra de Dios nos enseña en todo su contexto. Podemos confiar en Él, Él va delante de ellos y es Dios quien está abriendo esta puerta tan espectacular. Miren que esto se está cumpliendo lo que Dios había profetizado. Vamos a Éxodo capítulo 3, verso 22. Jesús había prometido esto, ¿sí? Jesús ya había prometido esto. Dice ahí, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Entonces era como una especie de indemnización, iban a salir como un ejército vencedor, ¿sí? ¿Y por qué estaban saliendo así? Porque el Señor era el que lo estaba haciendo. Entonces, ahora vamos a ver el verso 3. Entonces estamos viendo el Señor, aquí nos está mostrando el pueblo de Dios es respetado y honrado, ¿sí? Por sus enemigos. Verso 3, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios, también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. ¿Saben? Solo hubo una persona en Egipto que no vio a Moisés como un gran varón. ¿Quién fue ese? Y ténganlo allí presente. Cuán ciego estaba Faraón, cuán endurecido su corazón, cuán obstinado. Los que le aconsejaban lo pudieron ver, los siervos lo pudieron ver, el pueblo en su totalidad lo pudo ver, pero hubo alguien que no pudo ver que Moisés era un gran varón y servía a un Dios maravilloso. Y ese fue Faraón. Y ténganlo ahí porque vamos a ver un contraste entre este Faraón y el Faraón que conoció a José y las consecuencias de esto. Sigamos. Dice allí, Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. ¿Saben qué ocurrió? Y esto es súper lindo. Durante la contienda pública de un Moisés, Dios dice, deja ir a mi pueblo, y un Faraón dice, pues no lo dejo ir. Durante ese tira y jale y una contienda pública, aunque parecía que Moisés salía con la cola entre las piernas y la cabeza agachada, porque él no estaba cediendo a lo que Dios decía, parecía que Moisés salía derrotado. Pero ¿saben qué estaba pasando entre esa contienda pública? Moisés cada vez fue ganando más y más respeto de todo el pueblo de Egipto. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque Faraón remachaba su corazón y Dios traía una obra maravillosa, una señal poderosa. El pueblo se estaba dando cuenta. El pueblo dice, este hombre sirve a un Dios poderoso, este hombre es un gran varón. Pero el único que no lo podía ver era Moisés. Entonces, durante esa contienda pública, Faraón, gracias. Durante esta contienda pública parecía que Moisés fracasaba con el rechazo de las peticiones y la acusación del rey, pero realmente el pueblo egipcio estaba siendo impresionado por el Dios de Israel y comenzaban a honrar a su siervo y a su pueblo. Tremendo, porque es la forma en que uno no pensaría que Dios actuaría,
muchas veces nos sentimos que Dios no está haciendo nada, ¿sí? Y que estamos quedando en vergüenza. Pero Moisés no estaba quedando en vergüenza, era una aparente vergüenza y un aparente control que Faraón tenía, pero Faraón nunca tuvo el control. Siempre se cumplió lo que Moisés dijo. Y los que estaban dándose cuenta era todo el pueblo, todos los servidores podían ver a Moisés como ese gran varón. Aun cuando el corazón de Faraón no estaba persuadido, todo Egipto, incluyendo los siervos de Faraón, sabían que Jehová Dios era más grande que los dioses de Egipto y que Moisés era un siervo de ese gran Dios. ¿Se dan cuenta? El único que no se alcanzó a persuadir de que Moisés era un gran varón fue Faraón. Fue el único, pero el pueblo, hasta el más poco letrado, hasta el más ignorante, se podía dar cuenta que el que estaba delante de ellos era un mensajero grandioso de Dios y que Dios que servía era un Dios más grande que el Dios de los egipcios. Pero el único que no lo pudo ver por su orgullo, por su corazón enaltecido, por su corazón obstinado, fue Faraón. La oposición de Faraón hacia Moisés hizo que él fuera considerado como un gran varón a los ojos de todo el pueblo. La lucha de Moisés con el Faraón y su victoria elevaron los ojos del pueblo, que lo consideraron igual al rey, a quien reverenciaban como un Dios sobre la tierra. Recuerden, ¿cómo se veía Faraón ante su pueblo? Era un Dios más de los muchos dioses que habían. Cuando ellos veían todo lo que estaba pasando, todas las peticiones de Moisés, y Faraón no cedía y terminaba cumpliéndose lo que Moisés decía, el pueblo empezó a levantar a Moisés y colocar su mirada a tal punto de colocarlo en la misma magnitud o en la misma posición en la que se encontraba su rey. Y su rey era considerado como un Dios. Por eso, del desprecio, del desprestigio que vivieron, ahora Dios está honrando a su pueblo y a Moisés. Recuerden cómo quedó Moisés ante Faraón y ante el pueblo y ante todo el mundo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 5 Moisés llegó con la primera petición y él les dijo que no, y además les dijo, deben de estar escuchando a este mentiroso? O sea, quedó como un parlanchín, un culebrero, un tipo que vino a traer cualquier mensaje, y lo que hizo fue azotar más al pueblo. Pero ahora Dios está devolviendo la honra que este varón se merece. ¿Cuánta gente puede hablar de nosotros cosas? ¿Cuánta gente podrá decir de nosotros cosas que no son verdad? ¿Sí? Y parece que nos están deshonrando y parece que nos están opacando, pero Dios se encarga de exaltarnos cuando es su tiempo. Y así siempre ocurre. Yo siempre veo cómo el enemigo, cuando más se levanta, termina siendo el idiota útil de Dios. Satanás siempre ha sido el idiota útil de Dios. Cuando quiso exterminar la iglesia en Hechos de los Apóstoles, quiso perseguirla para desaparecer a todos los cristianos, y usó a Pablo y todo el tema. ¿Qué hizo con la iglesia? La iglesia era una pequeña de un centenar, de 120 personas, y se convirtió en una iglesia de miles y de millones. ¿Qué fue lo que usó para que la iglesia creciera? La persecución desde afuera. Hizo que fueran a todos lugares, a Europa, y usaran las mismas carreteras que Roma había construido. Fue lo más tremendo. Satanás siempre termina siendo el idiota útil de Dios. Con Faraón, ¿cómo lo hizo? Faraón quiso mostrar que Moisés no tenía el control, que Moisés era un pelele, que Moisés no era un don nadie, pero lo que no se dio cuenta con su corazón obstinado era que el pueblo veía que aunque Faraón decía muchas cosas, lo que terminaba ocurriendo era lo que Moisés decía. Y el que estaba ganando más y más y más credibilidad, ¿quién era? Moisés. Es lo que está pasando. Entonces, ¿saben? Ustedes y yo no podemos saber qué situaciones el Señor ha permitido. Pilas con esto. No podemos saber qué situaciones Dios permite que nosotros entremos y estemos padeciendo. Pero puedes estar seguro que aunque estén en silencio, los que te rodeen están observando cómo resistes, y finalmente pueden decir, este hombre es un gran varón o una gran mujer de Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Qué permitió Dios en Moisés? Caer en un estado donde
donde quizá fue su nombre fue vituperado y quedó como en una aparente vergüenza porque venía y cayó en trampa muchas veces cuando Faraón le dijo, ay, ora por mí, ahorita sí, bueno, los voy a dejar ir. Y Moisés oraba y se le quitaba lo que tenía, la rana, lo que fuera, los piojos, y decía, pues ahora se endureció su corazón y dijo, no los voy a dejar ir. Y Moisés la primera vez cayó, la segunda vez dijo, yo sé que tú no lo vas a hacer, pero igual oró y quitaba todo esto. Entonces Dios va a permitir muchas veces que nosotros caigamos en algunas situaciones o que estemos sumergidos en algunas situaciones de presión o en algunas situaciones de prueba, que aunque los que nos rodean están callados, no dicen ni una sola palabra, sí te están mirando cómo actúas frente a esta situación. Y no son creyentes, pero ¿saben cómo terminan diciendo? Ahí es donde está el reto, que ellos terminan diciendo, wow, Andrés, lo que soportó, ese ataque que mi jefe le hizo y todo lo que le hizo, y Andrés lo soportó de esa manera, wow, este man es un varón de Dios. Este man realmente es quien dice ser, un verdadero cristiano. O en su defecto, ¿qué va a ocurrir? Mire, este no quise es el cristiano, pero eso depende de tu reacción o de cómo tú te vas a comportar. Nos están viendo, así no nos digan nada, pero nos ven en una situación, vivimos unas situaciones adversas. Como cristianos vivimos situaciones adversas ¿o no? Yo llegué un domingo después de enseñar aquí y cuando llegué a mi casa pensé que había dejado abierta la puerta. Abierta la puerta, no, se me habían entrado los ladrones. Pero los que están a nuestro lado están viendo cómo reaccionamos frente a esto. Cómo decimos, Dios, y esto me sirve a mí, si vengo a hablar de ti en una iglesia y tú eres el poderoso Dios y llego a mi casa y se han entrado unos ladrones y maldigo a Dios quizá. O como dijo la esposa de Job, cuando tuvieron miles de cosas, la esposa de Job no aparece para adorar a Dios. Bendito sea Dios porque tenemos bueyes, porque tenemos vacas, porque tenemos los hijos más hermosos sobre la tierra. Pero cuando todo esto empezó a faltar, la esposa de Job dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Mostró el cobre esta mujer. ¿Saben? Y nos están viendo. Y de alguna manera ellos van a poder decir, este es un hombre de Dios o esa es una mujer de Dios. Como tú pases las pruebas que Dios te presenta en la vida, la gente que te rodea, que no dice nada, se quedan callados, pueden ver que tú realmente eres un hombre o una mujer de Dios. Y eso fue lo que pasó con Moisés. El pueblo empezó a honrar a este hombre. ¿Y saben algo? Algo que encuentro aquí es un contraste bien fuerte entre Faraón, el que Moisés enfrentó, y el Faraón que José conoció. Miren este contraste y esta tabla que hice del contraste. El Faraón que José conoció fue sensible a la voz de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? El Faraón que José conoció, cuando el copero dijo, recuerdo que un hombre interpretó un sueño que yo tuve y ocurrió tal cual conmigo, pero con el panadero ocurrió tal cual. Mándenlo a llamar. Mira, soy turbado, tuve dos sueños, las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas enjutas y las espigas verdes y grandes. Y lo que ocurrió, oh Faraón, los dos sueños son una misma cosa y Dios está listo para hacerla. Y este hombre fue sensible. Y lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto. Y José nunca dijo, y me sacas a mí de aquí. La solución es esta. Y Faraón fue sensible a la voz de Dios. Cuando José habló, dijo, de hecho dijo, Faraón, no soy yo el que interpretó los sueños, es Dios quien me da esa interpretación. Fue lindo José cuando lo hizo. Pero este Faraón que José conoció fue sensible. El Faraón que Moisés enfrentó, ¿qué hizo con el mensaje de Dios? Se endureció. ¿Notan? Uno sensible y uno duro y uno obstinado. El Faraón que José conoció obedeció la palabra que José trajo de parte de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? A tal punto que termina diciendo, de alguna manera, pone a José como segundo, pero obedeció. Y recogieron, cuando hubo hambre en la tierra, efectivamente a los 7 años después de gran abundancia, el pueblo
Ahí fue donde Egipto más se fortaleció porque todo el mundo conocido sabía que en Egipto había comida y todos tenían que ir. Imagínense cuando pasaron esos 7 años y ellos terminaron, ¿cómo creen ustedes que quedó Egipto? Cuando todos vinieron no había comida, todos trayendo sus oros, sus cosas. Terminan los 7 años, quedó una gran potencia. Pero miren lo tremendo de ser sensible a la voz de Dios. El faraón que Moisés enfrentó menospreció al mensajero de Dios. Éxodo 5:9 dice: agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Cómo le dijo este faraón a Moisés? ¿Cómo le dijo el faraón a José? Un hombre de Dios. Le dijo: hagamos lo que este hombre dijo, un hombre sensible, un hombre endurecido. Otro contraste fuerte. Este faraón que José conoció admiró al mensajero de Dios. ¿Recuerdan ustedes cómo lo admiró? Más que eso, dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre que tenga el espíritu de Dios? Un faraón que representa al diablo, reconociendo que un hombre tiene el espíritu de Dios en él. Dice: ¿acaso vamos a hallar a alguien? Eddie, hazme un favor, vas a mirar, ven, te digo algo, porfa. Mira sobre todo que no estén interrumpiendo el estudio de allá y gracias. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y lo puso como el segundo hombre más importante de Egipto. Honró al mensajero de Dios. ¿Qué hizo el faraón que Moisés enfrentó? Menospreció al mensajero de Dios diciendo que era un mentiroso, y también dijo en Éxodo 10:28, el que vimos la semana pasada, y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que viere mi rostro morirá. O sea, me estás llenando la copa. Y la próxima vez, pensaba él, ¿no? La próxima vez que te vea venir, ya no te voy a escuchar, sino que te voy a mandar a matar. Pero realmente él pensaba que tenía el control, y si él hubiera mandado a matarlo, apenas venga ahí, mátenlo. No hubieran podido haberlo hecho porque Dios estaba con Moisés y tenía un propósito especial. Pero si notan un contraste tan marcado, y es un faraón acá sensible, un faraón endurecido. Sigamos. El faraón también que José conoció, la tierra y el pueblo fue bendecido y guardado debido a su sensibilidad al mensaje de Dios. ¿Qué pasó con el faraón que Moisés enfrentó? La tierra y el pueblo están siendo destruidos debido a la necedad de Faraón. Y eso tiene una aplicación para nosotros. Un líder enseña con su vida lo que otros deben o no hacer. El líder, queramos o no, el líder en ese caso era Faraón, y estaba enseñándole al pueblo. Todos podían ver, hasta el más ignorante, como les decía ahorita, podía tener la sensatez de decirle: ¿y nuestro rey por qué no deja ir a este pueblo? ¿No se da cuenta de todo lo que está pasando? Pero este faraón estaba mostrando lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. ¿Qué no se debe hacer? Resistir a la voz de Dios. El faraón que conoció José estaba mostrando lo que se debe hacer. Pero un líder siempre muestra las dos. Cuando ustedes me ven a mí como líder, ustedes podrán ver cosas de mí que dicen: yo no quisiera meter la cabeza por donde la metió el pastor Hernando, porque por ahí yo sé que no me va a ir bien. ¿Sí? Y les estoy dando una enseñanza con lo que yo estoy haciendo. Pero otras, ustedes podrían decir: a mí me encantaría dar esos pasos que el pastor Hernando a veces da, de fe, donde se lanza al vacío y el Señor lo ha sostenido. Y quizá quiero seguir esa fe. ¿Sí me hago entender? Pero como líderes, y ustedes también como líderes en casa, sus hijos pueden decir: a mí me gustaría tener esto de mi mamá o de mi papá, pero definitivamente yo no quiero ser como mi papá o mi mamá en esto, porque no glorifica a Dios. Entonces, como líderes estamos enseñando todo el tiempo, líderes en casa, líderes en la iglesia, líderes en el trabajo, mostramos lo que debemos o lo que no debemos hacer. Y lo otro, un líder puede ser de mucha bendición, como puede ser tan nefasto
y eso depende de su sensibilidad o de la dureza que tiene con respecto a la palabra de Dios. ¿Cómo fue de nefasto ese líder faraón que le tocó delante de Moisés, no? Terrible, muertes, destrucción. ¿Cómo fue de bendición este líder sensible a la voz de Dios? El que José conoció. Trajo bendición para su tierra. ¿Cuál de los dos líderes quiero ser yo? ¿A quién me quiero parecer? ¿Sí? ¿Al que es sensible a la voz de Dios o al que es obstinado? Eso va a traer un resultado. Si tú eres sensible a la voz de Dios, vas a traer el mejor resultado para ti y para los que te rodean. Si eres obstinado, vas a traer dolor no solamente para ti, sino para los que te rodean. Como Faraón, miren, recuerden esto nunca lo olviden. El pecado tiene una consecuencia individual, pero muchas veces colectiva. ¿Sí? La obediencia tiene bendiciones individuales, pero también colectivas. Tienen un campo de acción. ¿Me explico? Yo como padre de familia hago algo indebido, me pongo a robar. ¿Sí o no? Mi esposa y mis hijos dependen de mí económicamente, pero resulta que me pongo a hacer algo indebido, me pongo a robar. Me cogen robando, ¿a dónde me llevan? ¿A quién estoy pagando mi pecado? Es mi consecuencia es ir a la cárcel, ¿sí o no? Es mi consecuencia individual y tengo que ver delante de Dios. Dios no va a juzgar a mi familia por mi pecado, pero ¿a dónde estoy llevando a mi familia? Los estoy colocando a pasar una situación difícil por mi pecado. A veces pensamos, es mi vida y yo hago con mi vida lo que me venga en gana. Si así de sencillo fuera. Si yo como hijo hago algo incorrecto, también. Imagínense un hijo que lo cogen haciendo algo indebido. Entonces a él es el que llevan a la cárcel. ¿A quién pone a sufrir? A los papás. ¿Quién es el que tiene que ir a pagar el abogado? ¿Saben? Decía Pete en la cárcel de Puerto Tejada. Les decía, ¿cuántos de ustedes tienen amigos o creen que tienen amigos? Hablando de que tenemos el mejor amigo que es Jesús, y se lo demuestra de esta manera. ¿Cuántos de ustedes podrían decirle a sus amigos que vengan y tomen su lugar? ¿Cuántos de sus amigos estarían dispuestos a venir y tomar el lugar de ustedes? O sea, que diga, Andrés, voy yo para la cárcel y vete tú para que disfrutes. ¿Creen ustedes que alguno lo podría hacer? Ninguno, ni los visitan muchas veces. Pero Jesús es nuestro mejor amigo y no nos abandona, y Él está allí para nosotros. Entonces, recuerden, necesitamos tener ese corazón para el Señor, de ser sensibles. Yo creo que Faraón aquí nos ha enseñado tremendamente lo que no debemos hacer. Este Faraón, el cual Moisés se enfrentó, pero el corazón del Faraón del cual José conoció es un corazón que uno dice, wow, este hombre fue más sensato que hasta otros hombres de la Biblia, ¿sí? Que hasta otros hombres que eran del pueblo de Dios. Pero ese otro Faraón que José conoció nos deja también enseñanzas positivas. Sigamos. Ahora el pueblo de Dios es protegido por Dios de la ira del juicio. Ya vimos que el pueblo de Dios es honrado, ¿sí?, por los enemigos. Ahora el pueblo de Dios es protegido por Dios del juicio que ha de venir. Versos 4 al 7. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. ¿Sí ven tan nefasto que es el pecado? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Saben de qué está diciendo? Del siervo más siervo, que ni siquiera conocía a Moisés quizá, que nunca tuvo que ver nada con esa negociación entre Faraón y Moisés, que nunca aconsejó mal a Moisés, que simplemente servía a un rey y está por allá. Hasta ella la iba a tocar la muerte de los primogénitos. Y miren lo que dice aquí, y todo primogénito de las bestias, los animalitos también. ¿Se dan cuenta el pecado cómo es de la expansión? Yo le llamo al pecado, ¿cómo se llama cuando uno tira una bomba? Es el campo de acción, eso tiene la onda de expansión, la onda de destrucción
del pecado, no solo Faraón, los que estaban a su lado, sus siervos, pero también la misma naturaleza. Recuerden, ya el mar ha sufrido, el río Nilo ha sido afectado con sangre, peste, el ganado ha muerto, y ahora aquí el primogénito de los animalitos va a morir también. Pregunta, ¿qué hizo una cabrita para que merecer esto? No hizo nada. Y saben, suena injusto, porque a veces como es de injusta, entre comillas, el juicio, asimismo es de injusto la forma en que nosotros nos salvamos. Porque que tú y yo nos podamos salvar porque otro tomó nuestro lugar es algo injusto. El que no cometió pecado toma por nosotros nuestro lugar. ¿Es justo o injusto? Es injusto. Pero nosotros somos salvos porque Él tomó nuestro lugar. Y así funciona. Pero miren aquí, dice en el verso 6, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Entonces la muerte de los primogénitos iba a ser la última de las plagas. Verso 7. El pueblo de Dios va a ser protegido del juicio. Miren, ¿para quién era el juicio? Solo para Faraón y todos los que tenían que ver con Faraón. Pero el pueblo de Dios iba a estar separado. Verso 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro, acuérdense, capítulo 10, ni una pezuña. Ahora encontramos ni un perro, ¿sí? Moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Los perros eran los animales más indeseados, a diferencia de nuestros días, que son los animales más consentidos. Tremendo, ¿no? Ojo, cuando se hablaba de un perro en la antigüedad, ¿se acuerdan qué le dijo Goliat a David? Cuando salió con su onda, con todo eso, dice como contra un perro vienes a mí. ¿Sí? Los filisteos eran considerados de esa manera y alguien inmundo era considerado de esa manera. ¿Se acuerdan de las llagas de Lázaro en Lucas 16 que dice que los perros venían y lamían sus llagas? De la historia del rico y Lázaro. Y Apocalipsis 22:15 dice: más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, hablando de que aquellos que no van a heredar la vida eterna, aquellos que no van a entrar al reino de los cielos, aquellos que no van a entrar a la Nueva Jerusalén, sino que van a ir al lago de fuego. ¿Quiénes son? Los perros, hablando de una condición humana de aquellos que no han creído en Cristo. Increíble. Pero el Señor, ¿por qué usa el perro? Porque aquí está diciendo: un derrame sin precedente de dolor le seguiría, pero entre los israelitas habría tal tranquilidad que en esa tarde que ningún perro tendrá la ocasión de ladrar. ¿Ustedes no han notado que cada vez que va a venir una calamidad, un terremoto, algo así, dicen que los que están en me decía Napoleón la otra vez, que el ganado se arrodilla? Wow, increíble. El ganado ser más sensible que nosotros muchas veces. ¿Y saben lo que está diciendo? Los animalitos siendo sensibles, un animal tan inmundo como el perro en esa época, son tan sensibles. Imagínense el clamor. Y ojo con esto, se me iba a pasar. Cuando uno piensa en la muerte de los primogénitos, uno piensa, yo siempre pensé, son de esas cosas que uno simplemente se hace ideas cuando lee un pasaje de la Biblia, pero luego realmente cuando caes en cuenta es otra cosa totalmente diferente. ¿Qué era lo que yo pensaba cuando decía primogénitos? Uno cuando piensa en primogénito, uno piensa en el bebecito. Uno piensa que la gente está ahí, la que está dando seno a su bebé o la que está con su niño pequeñito, cuando el niño se cayó y se murió ahí, la mamá llorando, gritando, el papá. El primogénito de cada familia iba a morir. ¿A quiénes involucraba? Primer hijo, sin importar la edad. En este caso sería, por ejemplo, en mi casa, Carlos Alberto es el primogénito.
a él le hubiese tocado si hubiese sido del pueblo así, pero entonces a la edad que hubiese sido. Pero imagínense de muchos, de diferentes edades, en cada casa hay un primogénito. Donde hay hijos, hay primogénito. Iban a morir. ¿Se imaginan el clamor? Y los perros, ustedes se dan cuenta que los perros, yo no sé si se dan cuenta, pero a veces yo con Mateo, me pongo a jugar con Mateo, a hacer fuerza y que todavía le demuestro que no soy tan viejito y lo doblo y nos damos nuestros riendazos, pero Kira cuando nos ve así, nuestro perro, empieza a ladrar porque piensa que estamos peleando. O sea, yo con Mateo nos hacemos forcejeos y pues estamos jugando muchas veces y le digo, no, mijo, todavía le falta pelo pa' moño todavía. Pero jugamos así y Kira se empieza como a desesperar. Imagínense si simplemente el perrito nos está viendo que estamos jugando brusco, que nunca nos ve así y empieza y se desespera ese perro. Imagínense un perro viendo a sus amos o viendo la mortandad, la gente llorando. Los perros se empiezan a desesperar, pero muestra tal tranquilidad y tal paz sobre los hijos de Dios. Dice, ni un perro va a ladrar. Entonces ni una pezuña se debe quedar en el mundo, ni con Faraón. Pero cuando somos hijos de Dios, ni un perro va a tener que ladrar de dolor por el juicio de Dios, porque somos sus hijos. Y Él no nos ha levantado a nosotros para ira, sino para salvación. Es lo que el Señor muestra. El mensaje de salvación es tan espectacular. Me encanta cuando puedo ver estos pasajes. Entonces, y dice ahí, para que sepáis que Jehová hace diferencia. ¿Creen ustedes que los egipcios no sabían que Jehová había hecho diferencia? Ya la venían notando, pero esta era la diferencia más abismal que iban a experimentar. Habían experimentado la diferencia que el Señor ha mostrado de la luz con las tinieblas. En Israel, en los egipcios, los hebreos, todos estaban con luz y las tinieblas estaban sobre ellos. No podían verse ni siquiera a centímetros durante 3 días. Y acá todo el mundo con luz, pero tú no poder pasar de un lado a otro. Es algo increíble. Ya había una diferencia de los hijos de Dios con los hijos de las tinieblas. Pero ¿saben algo? Los egipcios ya lo estaban empezando a notar, pero con la muerte de los primogénitos lo iban a notar más. ¿Saben algo que tenemos que tener mucho cuidado? La diferencia entre los hijos de Dios y los que no son sus hijos es algo que la palabra en todo su contexto nos muestra. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios estará sobre él. En Efesios 2 nos dice que nosotros que somos hijos, que anteriormente éramos hijos de ira, y también dice que nosotros estábamos bajo el príncipe de la potestad de las tinieblas y éramos hijos de ira, ¿sí? Pero ojo con esto, Dios ha trazado una línea y esa línea, noten el pasaje ahí, para que sepáis que Jehová hace diferencia. En esta sala están los hijos de Dios y en esta sala los hijos del diablo. Gracias a Dios aquí no hay ni uno. Es lo que anhelamos, ¿sí? Pero ojo con que el Señor hace una línea y nosotros ser tan atrevidos de querer levantar la línea y querer decir, pues, no hagamos diferencia. El Señor dice, luz, luz, tinieblas, no hay comunión. Y una forma en que nosotros de alguna manera tratamos de borrar esa línea es cuando tratamos de unirnos con las prácticas del mundo. Cuando no marcamos la diferencia entre un hijo de Dios y entre un hijo que no es de Dios. Es una forma como de una manera, como si estuviéramos levantando esa línea y Señor, no seas tan duro, ¿sí? Y tratamos como de, por congraciarnos con la gente, recuerden que eso es lo mismo en el capítulo 10, por congraciarnos empezamos a ceder nuestros principios, a comprometer la palabra, y eso es lo que vamos a ver en Pérgamo este domingo. La iglesia de Pérgamo comprometió la palabra con el Estado, la iglesia corrupta,
Entonces nosotros no podemos ni negociar la palabra, lo que Dios dijo, dijo y punto. Miren que Faraón le dijo 3 veces o 4 veces buenas ofertas. ¿Y saben qué pensó Faraón en algún momento? Dijo, no, este Moisés le va a echar mano porque es que de esto no dan tanto. Que les diga, bueno, ahorita sí se van a ir, en la tercera era la más maravillosa de todas. Bueno, váyanse los hombres, las mujeres y los niños, pues ya no vamos a negociar más. Perdón, Faraón, es que yo no estoy negociando. Aquí no estamos negociando de cuánto me va a dejar, no, Dios dijo esto y punto. Entonces, mucho cuidado con tratar de levantar la línea que nos separa entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, ¿sí? Ahora, esa línea se separa, por así decirlo, o la línea siempre va a estar. Lo que hacemos es pasar gente del otro lado hacia acá. ¿Me hago entender? Es como un juego, no sé si ustedes llegaron a jugar cuando eran chicos o jóvenes que estaban en el colegio y uno tenía que alar con un lazo y ponían una línea y estaba un grupo alando y el otro grupo de acá alando y era el que llevara todo el grupo de la línea hacia allá, era el que ganaba. Como hijos de Dios estamos una guerra espiritual con los del mundo, pero ¿saben? Tremendo lo que dice Judas al respecto. Dice que a unos oremos por ellos, otros vayamos por ellos, pero otros ni siquiera la ropa contaminada toquemos de ellos. O sea, están en un estado como el de Faraón, que ya es una mente reprobada, que yo ya no me voy a poner a jalar a una persona así, debo tener discernimiento de cuándo una persona yo puedo traerla a Dios y hablarle y hacerle, pero sin yo comprometerme que termine yo al otro lado. ¿Qué dice la palabra? Que ellos se conviertan a nosotros, pero que nosotros no nos convirtamos a ellos. Así debe funcionar, muchachos, así debe funcionar. Pero si ustedes se dan cuenta, el mundo nos ha convencido con sus prácticas y el mundo nos sigue alando y nosotros cedemos y damos más, es que es para que se arrepienta. Es para mirar a ver si de pronto, wow, qué peligroso aún para nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia que el Señor hizo. Terminemos. Entonces, otra forma en que borramos la línea que nos divide, ¿saben cuál es? Cuando decimos algo que la Biblia no dice. Por ejemplo, él es más o menos creyente. Ve, y él es más o menos creyente. ¿Cómo así? La Biblia no dice que alguien sea más o menos creyente. La Biblia sí habla de gente simpatizante, pero que terminan siendo no creyentes. ¿Se acuerdan ustedes de Herodes? Dice que escuchaba a Juan de buena gana. O sea, le agradaba escucharlo, pero el que le agradaba escucharlo no significa que haya tomado una decisión. ¿Cuál fue la decisión que terminó tomando? Decapitando a Juan el Bautista. Entonces, mucho cuidado con eso. Vamos al tercer punto. Entonces hemos visto que el pueblo de Dios es honrado por sus enemigos. El pueblo de Dios es guardado del juicio que venía sobre la tierra. Y el pueblo de Dios es librado del cautiverio por la poderosa mano de Dios. Verso 8. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, está hablando Moisés, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo tu pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. ¿Qué está diciendo Moisés ahí? ¿Cómo iba a salir el pueblo? Ya lo vimos al principio. ¿Cómo iba a salir el pueblo? Miren, y tú y todo ese pueblo nos van a decir ya rendidos. Recuérdense que toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nosotros lo hacemos voluntariamente, nos hemos rendido al Señor, nos hemos doblegado a Él. Pero el mundo un día tendrá que doblegarse obligatoriamente. Aquí lo que está pasando es, ¿se acuerdan que el reto del Señor para Faraón fue ¿hasta cuándo no te vas a resistir de doblegarte? Fue lo que Moisés le dijo, de rendirte. Ese es el propósito que Dios estaba mandando una y otra oportunidad, era para que él se rindiera, pero no quiso rendirse. Pero un día tiene que rendirse. Todo
hombre un día tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, pero unos van a hacerlo bajo juicio. Nosotros lo estamos haciendo bajo convicción del Espíritu Santo y es muy diferente, porque el juicio no va a venir sobre nosotros. Entonces miren aquí lo que está diciendo: yo voy a, y descenderán a mí todos esos tus siervos, e inclinados delante de mí me van a decir, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. O sea, cuando ya estén rendidos totalmente a la fuerza, allí yo voy a salir. Y dice aquí que Moisés salió muy enojado de la presencia de Faraón. Entonces Moisés salió muy enojado, pero no por frustración, más bien sentía la justa indignación de Dios hacia este hombre que se creía lo suficientemente fuerte para desafiar al Altísimo y cuya obstinación traería la ruina para su propio pueblo. Miren que el contexto continúa. Cuando ustedes ven el verso 29 del capítulo 10, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿O el 28 o el 29? Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que viere mi rostro morirás. Es lo que Moisés está ofuscado con este hombre que le está hablando así y todo, y le dice lo que el Señor quiere que le diga. Le dice, mira, ¿sabes qué? No me voy de tu presencia cuando tú digas. El Faraón tenía que escucharlo, le escuchó acerca de la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, y ahí sí, ¿quién fue el que se retiró? Moisés se retiró enojado y salió de la presencia de Faraón, pero ya le ha dicho todo lo que tiene que decir y todo lo que va a ocurrir. Versos 9 y 10. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos esos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. ¿Qué hizo este hombre? Imagínense ustedes, si 9 plagas habían venido de la mano de Dios, uno podría esperar que la advertencia de una 10ª plaga debía ser cierta, pero el corazón de Faraón permaneció duro y Dios fortaleció a Faraón en su endurecimiento de su corazón. Entonces, los rechazos del rey dieron lugar a las obras poderosas de Dios. Estas obras fueron predichas y cumplidas. ¿Sí? El Señor dijo y cumplió. Tremendo, ¿no les parece a ustedes cuán ciego, cuántas tinieblas pueden haber en una sola persona? ¿Cuántas tinieblas pueden albergar en una sola persona? ¿Y saben cómo lo veo también en el Nuevo Testamento? Cuando dice que este hombre, el endemoniado de Gadara, el Señor viene y baja de la barca y este hombre dice, ¿qué tienes contra mí? Permite que vaya. Y dice que este tenía demonios y el Señor dijo, sal, y los mandó ¿dónde? A un hato de cerdos. Se cree que un hato de cerdos son 1000 cerdos. Y esos cerdos, que son el animal más inmundo, más impuro, no pudo resistir la presencia de esos demonios y se fueron al despeñadero, ¿no? al abismo. Y un solo hombre, ¿cuántas tinieblas había en ese hombre? En Faraón, ¿cuántas tinieblas habían solo en él? Que no pudo ver que 9 cosas se repitieron al pie de la letra, y ahora le está hablando de que su hijo primogénito va a morir, y este hombre cierra su corazón a la palabra y dice, wow, mente reprobada, no se les olvide eso, una mente reprobada. ¿Ustedes llegaron a ver alguna vez un documental cuando las drogas empezaron a afectar nuestras comunidades, que era droga, viajes sin regreso? ¿Sí lo llegaron a ver? A mí me la mostraron en el colegio cuando estaba como en quinto, o sea, ¡buh! Hace muchísimo, todavía era el cassette ni siquiera era VHS, era Betamax, y era droga, viajes sin regreso. ¿Saben? Hay hombres que entran en un trance de su pecado que no vuelven. Una mente entenebrecida, no vuelven. Y hay de aquellos hombres, el dolor de aquellos hombres, porque no solamente sufrirán aquí. Faraón no solamente sufrió aquí, en la tierra, está sufriendo hoy.
Increíble, porque tenemos un alma eterna. Y cuando el mar entregue sus muertos, ¿dónde murió Faraón? Cuando el Hades entregue sus muertos y vayan allí para ser juzgados por sus obras, ¿qué va a ocurrir? Dice que se le sacará toda la cuenta, esa cuenta volverá a contársele y luego le dirán, ve al lago de fuego. Será la sentencia final para toda una eternidad. Increíble. ¿Saben? Es algo que nosotros ahora no debemos de amar a Dios por temor, pero debemos amar a Dios por amor. Pero también darle gracias porque no vamos a ir a un lugar como estos. Señor, gracias porque nos has mostrado 3 verdades de este capítulo. Uno, cómo un pueblo que fue humillado terminó siendo honrado por sus enemigos, guardado por ti del juicio y librado de una esclavitud. Señor, como tu pueblo permites que seamos honrados después dice tu palabra que el que se humilla será exaltado, Señor. Llegará un momento donde tú permitirás que aquellos que nos hemos humillado aquí, Señor, o hemos sido humillados aquí, un día seamos exaltados, como lo fue Moisés, a tal punto que se dice que fue un gran varón. Me encantó esa frase, Señor, que tú usas en tu palabra para calificar, como adjetivo calificativo de tus hijos, Señor. Pero también te damos gracias porque no nos has puesto en la tierra para ira, sino para salvación. Y también, Señor, sabemos que nos has sacado de la libertad, nos has llevado a la libertad y nos has sacado de la esclavitud de nuestro pecado y no queremos volver atrás. Te amamos y te damos muchas gracias por enseñarnos. Y el contraste que vimos con Faraón, el Faraón que José conoció fue un Faraón muy diferente al que Moisés se enfrentó. Y las consecuencias son totalmente distintas, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a ti, a tu palabra y honrarte de todo nuestro corazón. Te doy muchas gracias por todo lo que nos das. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga mucho.